matemáticas y las notas de física de un grupo de estudiantes en un colegio. Eso es lo que habíamos construido. Ahora vamos a trabajar con ese cuadro. No lo he copiado todo, solamente he copiado con las frecuencias absolutas. También voy a trabajar con las frecuencias relativas. Ese cuadro es exactamente el mismo que está allá, solo que lo he hecho más pequeño para hacer algunas preguntas y responder. Entonces, me voy a ir directamente a la pizarra y voy a formular las siguientes preguntas. A ver, la primera pregunta que voy a formular acá va a ser, inciso A, con signo de interrogación. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una calificación? No, muy largo calificación. Una nota en matemáticas menor que 68 puntos y en física menor que 86 puntos. Muy bien, esa es la pregunta. Ya, esa es la primera pregunta que vamos a resolver. Dice, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota en matemáticas menor que 68 puntos y en física menor que 86 puntos? Bien, esa es la primera pregunta. Si nosotros interpretamos la información que tenemos acá, no hay interpretación de menor que ni mayor que. Este 6, por ejemplo, ¿qué representa? Que hay 6 estudiantes que obtuvieron una nota en matemáticas entre 50 y 60 puntos y una nota en física entre 50 y 60 puntos. Eso significan estos 6 estudiantes. ¿Qué significan estos 2 estudiantes? Los estudiantes obtuvieron una nota en matemática entre 60 y 70 puntos y entre 70 y 80 puntos en física. Eso significa este 2. Las frecuencias marginales, este 12 representa que hay 2 estudiantes que obtuvieron notas en matemáticas entre 50 y 60 puntos. Otra frecuencia marginal aquí abajo es este 13, pero son de las notas de física. ¿Cómo interpretamos? Que hay 13 estudiantes que obtuvieron una nota entre 60 y 70 puntos en física. Las frecuencias marginales nos explican las frecuencias individuales, en este caso para cada variable. Pero estas de aquí adentro son las frecuencias conjuntas. Esas se expresan tanto para las notas de matemáticas como para las de física. Y estas también están expresadas en porcentajes en el cuadro. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta dice, ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota en matemáticas menor que 68 puntos? Y dice, ojo, ahí hay una letra que significa en matemáticas conjunción y en física menor que 86 puntos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está haciendo? Nos está formulando una pregunta. Pero la pregunta la vamos a escribir de la siguiente manera. Como dice, ¿qué porcentaje de estudiantes? Quiere decir que nos está preguntando el valor de una frecuencia relativa. Voy a poner eso en interrogante, pero además es H sub I sub J. ¿Por qué? Porque es conjunta. Es de las notas de matemáticas y de las notas de física. Entonces, la nota de matemática aquí como condición es que es menor que 68 puntos y la nota de física, eso para nosotros es Y, es también menor que 86 puntos. Muy bien. ¿Listo? Ya sabemos del tema anterior, de que todas las preguntas que vienen
con el signo menor o igual que, es decir, las frecuencias que son acumuladas con el signo menor o igual que, ¿están casadas con qué límites? Con el límite superior, ingeniero. Con los límites superiores. Muy bien, gracias. Por tanto, ¿qué significa? Significa lo siguiente. Como acá los dos signos son menores o iguales, no importa si son menores o iguales, ¿qué? ¿Puedo ponerle aquí el signo de igualdad? Como no, no hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque recuerden que las notas es una variable continua, por tanto, escribirlo así o como menor o igual es exactamente lo mismo. Pero el concepto de variable continua. Entonces, ¿qué voy a hacer? En primer lugar, las notas de matemáticas dice deben ser menor que 68. Voy a ir al gráfico y me fijo dónde están las notas menor que 68. Y me fijo obviamente en el límite superior. ¿Por qué? Porque están casados con el límite superior. Entonces buscamos aquí 68. Y si observamos, 68 está entre estos dos números, entre 60 y 70. Y no hay exactamente el número 68, es obvio, pero puedo aproximar al más cercano. La nota más cercana a 68 es 70. Por tanto, esto quiere decir que es el límite superior que debo elegir. No sé si me están entendiendo. No hay la nota 68. Es obvio que tengo que acercar a la nota límite superior que esté más próximo a 68. En este caso, el más próximo es el 70. Entonces, pero en los límites superiores. Entonces pongo ahí un puntito, ¿ya? Hay un puntito para no olvidarme que el valor equivalente a 68 es 70, porque no tenemos 68, es 70. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Dice que es menor que 68. Si es menor que 68, quiere decir que es de aquí, de donde está mi lápiz, para abajo, hasta 30. Todos esos son los menores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una regla y un color de lápiz determinado. En este caso yo voy a utilizar un color más fuerte, voy a utilizar este azul. ¿Ya? Y recuerden, miren el cursor. Las notas de matemáticas dice que deben ser menores que 70. Aquí, perdón, menores que 68. 68 está más próximo al 70, por tanto estoy aproximando a este valor. Entonces, como aproximo a este valor, siempre debo fijarme como es menor que en límite superior, el número que tengo que considerar es este de aquí. No vayan a considerar este otro, ¿no? Es en límite superior. Todos los menores que 70 están de aquí hacia 30. Por tanto, quiere decir que yo voy a agarrar la regla y voy a poner una línea debajo. Así. Y lo voy a extender inclusive desde aquí, que es lo que nos está permitiendo trazar esa línea. Entonces, quiere decir que todos los números menores que 70 están de esa línea, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Este es el sentido del área. Hacia arriba. Por tanto, la solución, cuando es una desigualdad, es un área, ¿no es cierto? Entonces debería pintar todo esto así. Debería pintar. No lo voy a pintar porque obviamente no me da para pintar. Ahora me fijo en la nota de física. La nota física debe ser menor que 86. Entonces utilizo el mismo color azul, en este caso, e identifico 86. ¿En qué intervalo está? Está entre 80 y 90. Ojo aquí. ¿Correcto? Y si es 86, el número más próximo al 86 no es el 80, sino el 90. Y me fijo en el límite superior. Ojo que no estoy mirando este porque este también es 90. ¿Por qué me fijo en este límite superior? Porque aquí dice menor que. Entonces, ahí voy a poner un puntito. Todos los valores menor que 90, ¿hacia dónde están? Perdón, menor que 86, ¿hacia dónde están? Hacia la izquierda. Entonces,
en ese punto, en ese puntito, y por detrás del valor 90, voy a poner una línea. Hasta el final. Bueno, en realidad hasta aquí. Y ahora voy a señalar cuál es el camino, o cuál es el área. Todos los valores menores que 90 están de aquí. Voy a poner aquí arriba para que no se confunda. Para allá. Y ahora voy a seleccionar el área de soluciones factibles. El área de soluciones factibles viene a ser la intersección de las dos áreas. En otras palabras, todo esto de aquí. Perdón, se me fue la mano, voy a borrar. El área de soluciones factibles vendría a ser todo esto. Miren, lo estoy volviendo a pintar. Ahí está. Porque ahí están todos los menores de matemáticas que 68 hacia arriba y los menores de física de 86 hacia la izquierda. Y listo, ahora lo único que tengo que hacer es sumar esos datos. Voy a plantear aquí en este lado. El H sub I en realidad no es un H sub I sub J lo que voy a encontrar, sino es un N sub I sub J, porque la información que tengo es esa, ¿sí? Pero no hay ningún problema. Entonces, tendría que sumar 3 más 3 más 1 más 4 más 1 más 1 más 1 más 6, todos debería sumar. Entonces, voy a hacer solamente el intento aquí para que quede registrado. 3 más todos los que faltan hasta, obviamente, todos los que están en el cuadrito, hasta este. Este sería el último, este 2. Por tanto, eso vendría a ser sumando. Aquí ya. 3 y 3 son 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 25, 27, 29, 31. La suma total aquí son 31 estudiantes. ¿Qué son esos 31 estudiantes? Son los 31 estudiantes, escuchen bien, que sacaron notas en matemáticas menor que 68 puntos y en física menor que 86 puntos. Eso vendrían a ser esto. Pero como me está pidiendo una frecuencia relativa, pues tampoco eso es un gran problema, ¿no? Si quiero calcular una frecuencia relativa, lo único que hago es aplicar la fórmula. N sub I sub J dividido entre N. Y esto puedo multiplicar por 100 si quiero. Entonces, la respuesta, H sub I sub J, porque me pregunta qué porcentaje, es simplemente 31 dividido en 50. Eso multiplicamos por 100 para que nos dé porcentaje. ¿Cuánto es eso, por favor? 62%. Listo, 62%. Y está resuelto el problema. Obviamente acá este 62% no es un valor exacto. Primero porque los límites aquí no coinciden exactamente con los límites del cuadro de distribución de frecuencia. Y no hay forma de hacer coincidir porque en este caso es bidimensional. Entonces no podemos hacer lo que hicimos en el tema número 2, por ejemplo, ¿no es cierto? De manera exacta, mediante interpolación, encontrar los valores. Aquí no hay forma, ¿por qué? Porque estas son frecuencias conjuntas. Muy bien. Entonces, ahí ya podemos interpretar, voy a interpretar el 62% de los estudiantes obtuvieron notas en matemática menor que 68 puntos y notas en física menor que 86 puntos. Listo, y está resuelto. Y entonces fíjense cómo de una manera sencilla uno puede encontrar ese resultado. Solamente hay que tener cuidado de dónde poner la línea. ¿Sí? Vamos a hacer enseguida otro ejemplo. Bien.
Voy a plantear otro ejemplo. Vamos a llamar el inciso B. Y vamos a preguntar. También en porcentajes. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron una nota en matemáticas mayor que 54 puntos y menor, perdón, en matemáticas mayor que 54 puntos y en física, ¿sí? Menor que 74 puntos. Listo, esa es la pregunta. Nuevamente, como acá me está preguntando una frecuencia relativa, entonces la pregunta la voy a formular como tal. Es una frecuencia relativa conjunta, es decir, un H sub I sub J. Eso es lo que tengo que averiguar, porque me dice qué porcentaje. Y las notas de matemáticas dice que es mayor que 54 puntos, entonces si es mayor es así. Y las notas de física menor que 74 puntos. Es así. Muy bien. Recuerden que si la nota, perdón, si el signo acá es mayor o igual que, como en este caso, fíjense, esto está casado con el límite inferior. En cambio, si este es menor que, este está casado con el límite superior. Así lo hemos definido también aquí, porque eran menores que ambos con límite superior. Pero este es mayor que, por tanto es con límite inferior. Muy bien, entonces me agarro otro color. Este color, en este caso voy a agarrar este amarillo y voy a ir indicando. Bien. Notas de matemáticas. Dice 54, pero mayor que 54. Entonces el 54 lo tengo que buscar en el límite inferior. Deme un minuto, por favor. Bien. La nota mayor que 54. Como dice mayor, quiere decir que debo buscar en el límite inferior. Aquí están los límites inferiores de las notas de matemáticas. 54. 50, 60. 54 está en medio. Pero 54 está más próximo a ¿qué valor? 50. Entonces, fíjense dónde voy a poner el puntito. Arriba del 50. ¿Por qué? Miren el lápiz. Porque todas las notas mayores que 54 van a estar a este lado. Miren, a este lado. Van a ser de 50, 60, 70, 80, 90 hasta 100. Entonces voy a agarrar una regla. Una regla. Este era el punto que he marcado. Entonces voy a empezar a marcar desde aquí, ¿ya? Desde ahí. Pongo una línea hasta el final. Y ahora digo, el área de soluciones es para abajo. Listo. Ya está de matemática. Ahora de física. La nota es 77. Perdón, 74. Pues buscamos 74, pero aquí dice menor que. Si es menor que, debo buscar el límite superior. Aquí hay un límite superior que es 70. Y aquí hay otro que es 80. El 74, ¿a cuál está más próximo? ¿Al 70 o al 80? 80. Al 70. Por tanto, como es menor, tiene que ser entonces menor de aquí para allá. Entonces, la línea que voy a poner, voy a agarrar una regla y la línea la voy a poner aquí.
Y voy a decir, el área de soluciones es hacia la izquierda, de aquí para allá. Finalmente, el área de solución final, en este caso, es la intersección. ¿Y cuál es la intersección? Tendría que pintar, pero como no puedo pintar, un ratito. Como no puedo pintar, lo voy a poner un cuadrito. ¿Cuál es la intersección? Vendría a ser esto que estoy pintando. Miren. Eso. Ya está. Y ahora solo queda sacar los resultados. Entonces, como estoy trabajando con frecuencias absolutas, el resultado que voy a anotar va a ser n sub i sub j. ¿No es cierto? ¿Cuál es el área? Aquí está el área. Tendría que sumar, miren el lápiz. 4, 6, 2, 1, 5, 2, 2, 7, 2. Todo eso tendría que sumar. Entonces voy a poner aquí 4 más 6 más, voy a poner puntos suspensivos. El último valor sería este 2 de acá. Muy bien, 4. Bueno, como no lo tengo todo anotado, lo sumo aquí. 4 más 6 son 10, 12, 14, 19, 20, 22, 29, 31. Voy a volver a sumar. 10, 12, 14, 19, 20, 22, 29, 31. Esto es solamente una coincidencia, ¿no? Aquí también nos salió 31. Pero esto es una coincidencia, nada más. 31 estudiantes. Ingeniero, Dime. En física no hice menor que 74, no debería ser una columna, agregarle una columna más, porque lo hemos puesto entre... Claro, precisamente, a ver, 74. Dice debe ser menor que 74, ¿ya? Si es menor que, debemos buscar el límite superior. Entonces te indico, ¿ya? El primer límite superior es 70. El siguiente límite superior, ¿cuánto es? 80. Sí. Entre 70 y 80, ¿cuál voy a elegir? El que esté más próximo a 74. ¿Cuál es? 70. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Como debe ser menor que 74, en todo caso, como estoy aproximando el 74 al 70, entonces tengo que pintar para allá. Y tengo que buscar en los límites superiores. Por eso puse la línea ahí, detrás de ese 70. Obvio que no puedo poner aquí, porque aquí estaríamos diciendo que es menor que 80. Pero el 74 no se aproxima más al 80, sino al 70. Y por eso estoy utilizando este límite de aquí, no este, porque este es límite inferior. Y aquí el signo dice menor que y es límite superior. Muy bien. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Simplemente terminar de calcular. Como me pide la frecuencia relativa, es decir, porcentaje H sub I sub J, la fórmula sigue siendo la misma, es N sub I sub J, que es lo que acabamos de determinar dividido entre. En otras palabras, 31 en un total de 50. Y bueno, pues en este caso da igual que el caso anterior, 0.62. Y ya está resuelto, lo que es lo mismo, 62%. Muy bien. Entonces, como comprenderán, cuando calculamos las frecuencias así acumuladas, porque estas se llaman acumuladas, ¿no? Pueden ser menores que o mayores que. Cuando se calculan las frecuencias acumuladas menores que o mayores que, pues se tropieza con ese pequeño detalle en el que los límites no pueden, es posible que no coincidan con los límites que tenemos establecidos en el CDF. Por ejemplo, que son 50, 60, 70, 80, etc. Entonces, pero sí lo importante es que debemos identificar si es menor que, casarlo con límite superior. Si es mayor que, casarlo con límite inferior. Y de acuerdo a eso, establecer dónde voy a poner la línea, porque un error en la línea va a cambiarles todo, pues, ¿no?
Entonces, ustedes deben saber exactamente esta pequeña regla nada más. Y, obviamente, aproximar el valor cuando no hay exactamente al más próximo. Entonces, es obvio aquí de que estamos considerando las notas menores que 70, pero es que si tomamos el otro dato sería 80. 74 está más lejos de 80, está a 6 de distancia. Entonces, preferible tomar este. Se comete un pequeño error, pero no importa. Estamos sacando valores aproximados porque estamos también además en estadística. Muy bien. Listo. Entonces, así se calcula eso, así de fácil. Y voy a dejar una pregunta aquí. El inciso C, para que ustedes lo resuelvan. Vamos a preguntar también con porcentajes. ¿Qué porcentaje de estudiantes obtuvieron notas en física, en matemáticas, perdón, primero siempre en matemáticas. Matemáticas mayor que 57 puntos y en física mayor que 72 puntos. ¿Listo? Esa es la pregunta. ¿Ya? Entonces eso ustedes por favor lo hacen. Es una... No lo voy a poner como tarea. El que quiere practicar, lo practica. Bien. Ahí está. Bien. Preguntas hasta acá. Esta es la partecita complicada y en el examen yo siempre les hago estas preguntas. Pues es obvio, ¿no? Y donde siempre se equivocan es aquí. Porque no saben dónde van a poner la línea. Y la clave está simplemente en esto de aquí, pues, ¿no? En saber que el límite, si me está pidiendo menor que, está casado con límite superior. Y si es mayor que, está casado con límite inferior. Esa es la regla. Y de acuerdo a eso se van poniendo los datos. Y obviamente es pues prudente que utilicen así como yo estoy utilizando los cuadritos, ¿no? Esa es la razón por qué tuve que volver a hacer el cuadro para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Y espero que en el examen también sean así, pues, de prácticos, ¿no? Muy bien. Y ojo que en el examen yo no acepto si no me hacen esos detalles, ¿no? Si no me especifican qué exactamente. Yo de inmediato supongo de que han copiado de alguien, cuando solo me ponen números y no me ponen nada. O sea, cuando no me hacen el cuadrito, no me especifican el detalle y le ponen números, yo digo este ha copiado. Y para variar si ha copiado mal, entonces le pongo doble mal. Bien, entonces a su examen deben ir con lapiceros de color también, para el segundo parcial. Muy bien, ¿qué no está claro acá? Este es un cuadro de distribución de frecuencias. Lo que hoy hemos aprendido es a responder preguntas de frecuencias acumuladas cuando no existen los límites exactos que coincidan con los límites del CDF. Ingeniero, disculpe una pregunta. Dime. ¿Y si fuera, nos pidieran mayor o menor que 75, que está justo a la mitad? Cualquiera, pues hijo, no te hagas problema. Entendido, ingeniero. Gracias. Gracias. Listo. Además, el 75, si vos te fijas aquí, es la marca de clase. ¿No es cierto? Pues si es la marca de clase, el 75, el 35, el 45, el 85, todos son marcas de clase, en física y en matemáticas. Si te pidieran eso, es decir, en una situación extrema, pues automáticamente consideras esa clase. Si te piden menor que 75, por ejemplo, aquí está 70, de aquí para allá, lo redondeas al 80. Si te piden en física menor que 75, aquí está 75, mira. Entonces pones la línea aquí abajo y de aquí para arriba. Buscas la intersección y ahí está el resultado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Quería mostrar. Perdón, es este. Este es el plan de elección.
Ese es el ejemplo que hemos resuelto, ¿ya? El inciso A decía construya un CDF bidimensional con frecuencia absoluta y relativa. Eso hemos hecho en la clase anterior. Bueno, construya un CDF bidimensional con frecuencias relativas acumuladas. Eso vamos a obviar porque hacer eso me va a llevar por lo menos una clase y media o dos, o dos clases construir ese CDF bidimensional. Entonces, tampoco yo lo voy a pedir. No es difícil, es moroso, pero es increíblemente moroso. Entonces, no lo construimos. En vez de eso, directamente lo que hemos hecho ha sido lo que hemos avanzado hoy en la clase. Es decir, vamos a calcular frecuencias acumuladas, pero haciendo estas estimaciones, ¿ya? Directamente. Ojo. Ese inciso B tendría que volver a construir este cuadro, pero aquí en cada uno de estos cuadritos va a aparecer un número y en todos estos cuadros van a aparecer números. O sea, esto va a estar repleto de números. El problema es que encontrar cada uno amerita sumar horizontal y fila, y uno por uno hay que ir avanzando y es muy moroso hacerlo. Entonces, y no tiene mucha aplicación, esa es la razón de por qué también lo estoy excluyendo, pues no tiene ningún sentido. Bueno, tiene sentido, pero no es tan importante ver un CDF de frecuencias acumuladas, sino hacer estas interpretaciones. Eso es lo más importante, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué nos queda ahora por aprender? De acuerdo al plan de lección. Perdón, me equivoqué. Después vuelvo a eso. Teníamos que responder el inciso C, D y E. Pero para responder el inciso C, D y E, tengo que enseñar. Entonces, voy a enseñar en este momento lo que son las distribuciones marginales para X y para Y. Pero antes que me olvide, voy a mostrarles el libro que todos ustedes tienen en el Claro. Y ahí está, es el capítulo 3, distribuciones bidimensionales. Entonces, quien no logra entender a su profesor o cree que necesita más, aprender más, ahí está el libro, ¿ya? Ahí está el libro y ahí pueden ver exactamente con el mismo detalle las fórmulas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, simplemente quería mostrarles eso. Y en el tema anterior que también yo cometí el error de no mostrarles, pero supongo que ustedes han investigado, para eso lo tienen en el libro, también estaba la curva de Lorentz, el índice de Gini y todo, ¿no? Ahí estaban las explicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues solamente con el ánimo, bueno, como me han dado el examen, probablemente algunos pues ni han mirado el libro, ¿no? Bien, entonces eso era simplemente para decirles que el tema que estamos avanzando está también ahí en el libro, para que se puedan ayudar si es que no lo entienden al profesor. Bien, entonces voy a seguir avanzando. ¿Qué voy a avanzar ahora? Las distribuciones marginales. Pero antes de ello, quiero ir a la clase anterior, que ese es el cuadro que está más completito, porque este otro he tenido que simplificar para hacer los cálculos, ¿no es cierto? Bien. Ese es un CDF bidimensional. Y recuerden que ese CDF bidimensional es bidimensional porque aglutina a dos variables. Una variable X que la suponemos es independiente y una variable Y que la suponemos que es dependiente. Ya habíamos hablado de este tema, dijimos de que en este caso las notas de física deben tener algún grado de dependencia de las notas de matemáticas, porque para aprender física, pues primero hay que aprender matemáticas, un poco basados en esa relación, en esa regla hemos establecido que X es, las notas de matemáticas es X, independiente, y las notas de física es Y, dependiente. Ahora, ¿qué vamos a aprender? Perdón, antecitos. En un CDF bidimensional, esto es lo que quería reiterar. Miren, al centro de la distribución, todo lo que está de negro se llaman frecuencias conjuntas. Todo lo que está de rojo al margen derecho se llaman frecuencias marginales o totales. ¿Por qué se llaman frecuencias marginales o totales? Porque esta frecuencia 4, por ejemplo, es la frecuencia marginal de las notas de matemática
entre 30 y 40 puntos, pero considerando todas las notas de física. Este 3 más este 1 nos dan este 4. Entonces, por eso es frecuencia marginal o total, porque está estableciendo el número de observaciones que corresponde a cada clase, en este caso, para las notas de matemáticas. Y lo que está aquí abajo también se llaman frecuencias marginales, pero de Y. Esas frecuencias marginales lo que están estableciendo son las frecuencias, por ejemplo, en este caso, que está expresando esta frecuencia marginal, el número de observaciones de notas de física entre 30 y 40 puntos, pero considerando todas las notas de matemáticas en todos los rangos. Por eso es marginal o total, total para cada clase. Una vez que nosotros hemos construido el CDF bidimensional, necesitamos separarlo, este CDF. Pero alguien me dirá, ay, profesor, está construyendo y luego lo va a destruir. Sí, porque necesitamos calcular la covarianza. Y para calcular la covarianza, previamente yo tengo que construir o tengo que determinar o establecer las distribuciones marginales. ¿Ya? Entonces, una distribución marginal son las notas de matemáticas. Y una distribución, y otra, mejor dicho, distribución marginal son las notas de física. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una vez que he construido un CDF bidimensional, ahora los voy a separar individualmente para cada variable. Y a eso se llama distribución marginal. ¿Ya? Entonces, primero aquí voy a poner como título distribuciones, no como título, como subtítulo, distribuciones marginales. Bien. Entonces, ¿qué son las distribuciones marginales? Un poco para entrar en contexto, aunque ya lo dije, son las distribuciones individuales individuales, es decir, voy a poner así, no está funcionando mi coma por alguna razón, es coma, también es coma, es decir, las distribuciones individuales para cada variable. Se las separa para ver individualmente cada distribución. Y obviamente, para estimar las medidas estadísticas y calcular la covarianza. No vamos a decir qué es la covarianza porque no llega el momento. Cuando llegue el momento lo voy a decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que existen dos distribuciones marginales. Entonces, en este caso, hay una distribución marginal para X. Y X es la nota matemática. Entonces, lo que yo voy a poner aquí es eso, con un guión, un subtítulo que diga, ¿está bien? Con un subtítulo que diga, distribución marginal de la nota de matemática. Y entre paréntesis pongo X, porque esa es la variable que la hemos definido para las notas de matemáticas. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi distribución marginal, pues. ¿Qué implica hacer la distribución marginal? Simplemente, muy sencillo. Construimos el cuadro. Creo que eso es suficiente.
un cuadro de distribución de frecuencia asumiendo que tenemos una sola variable, ¿no? En este caso, esta es la distribución marginal de las notas de matemática, por tanto, solo voy a hablar de las notas de matemática. En esta distribución marginal tenemos una columna para los límites de clase, otra columna para la marca de clase, y esto dividimos en frecuencias absolutas y relativas, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, una vez. Frecuencias absolutas y relativas. Tener que ampliar un poquito el cuadro. Notas matemáticas están expresados en puntos. Esa es nuestra variable X. Entonces eso lo voy a poner acá. Estas son las notas de matemáticas. Tenemos las frecuencias, en un caso, número de estudiantes. Lo voy a abreviar, si no, no va a entrar. En el otro caso, porcentaje de estudiantes. Número de estudiantes, porcentaje de estudiantes. Que son las frecuencias relativas, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Y ahora sí. Límite inferior de clase, siempre denotamos por X sub I menos 1, sentido de pertenencia y no pertenencia, y límite superior de clase. Marca de clase, frecuencias absolutas, NI, NI acumulado, el otro NI acumulado, con asterisco, frecuencias relativas, relativo acumulado, y relativo acumulado mayor que. Muy bien. La distribución de las notas de matemáticas. Fíjense, va de 30 a 40, por lo tanto, eso voy a repetir aquí. De 30 a 40, 40 a 50, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 y 90 a 100. Ya, me alcanzó. Marca de clase, aquí era 35. Muy bien, listo. Ahora las frecuencias absolutas. ¿De dónde voy a sacar las frecuencias absolutas? Fíjense, las frecuencias absolutas
de las notas de matemáticas vendrían a ser estas de aquí. Voy a poner con el mismo color. Esto debería estar escrito de rojo, pero no lo puse así. Estas vendrían a ser las frecuencias marginales. Y esas son las que voy a poner, o las que van a ser trasladadas aquí. Ahí. ¿Ya? Entonces, por esta vez voy a utilizar el mismo color. Esto es 4. Esto también es 5. Perdón, esto es 5. Esto es 12. Esto es 10. Vuelve a ser 12. Esta es una pésima distribución, ¿no? De 12 baja a 10 y vuelve a subir a 12. Aquí aparece una montaña. Pésima la distribución. Este es 4 y esto es 3. Obviamente esta suma tiene que dar 50 acá. Enseguida voy a poner el cuadrito que corresponde. Listo. Y a partir de ahí ya nosotros completamos todo lo que falta. Y todo lo que falta ya sabemos cómo se completa. ¿Cierto? Bien, lo voy a dejar eso, no voy a hacer. ¿Qué me interesa? O sea, hay que completar esto. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa preparar esta distribución marginal de las notas de matemáticas para que ustedes también sepan y hagan seguida para las notas de física. Voy a trabajar aquí al final y voy a aumentar 2 cuadritos porque necesito 2 o 3 nada más. Porque necesito establecer las medidas, uno la medida de tendencia central y otro necesito la dispersión. Entonces vamos a trabajar con esas 2 columnas, más que suficiente. Bien, ¿qué les estoy diciendo? Este cuadrito lo pueden completar, ¿no es cierto? Es recontra fácil completar. Voy a hacer una fila más. Lo importante es que cuando construimos la distribución marginal, en este caso de las notas de matemáticas, bueno, aquí le puse marginal, es la distribución marginal de las notas de matemáticas, marginal. Lo que hacemos es sacar del CDF bidimensional sus frecuencias marginales. Entonces, estas son las frecuencias marginales, si ustedes se ven, 30, 40, 40, 35, aquí es de 30, 40, 35 y su frecuencia marginal. Y después, obviamente, lo que hay que hacer es acumular. Aquí sabemos acumular, esto es 4, 4 más 5, esto es 9, 9 más 12, esto es 21, 31, 43, 47 y 50. Listo, ya está. Y todo lo demás, por favor, lo voy a dejar. ¿Qué necesito en una distribución normal, marginal? Perdón. Necesito calcular, necesito estimar la media de esa distribución marginal. ¿Cómo se calcula la media de esa distribución marginal? Recuerden, como este es un CDF, es la sumatoria de todos los XI o los NI. Por eso puse los NI aquí, que son NI, que son las frecuencias, en este caso marginales, y dividido entre N. Entonces, enseguida vamos a calcular eso. Pero también necesitamos calcular la desviación típica marginal, en este caso de X. Le ponemos así, una X quiere decir desviación típica marginal. ¿Por qué pongo esta X? Porque pues X son las notas de matemáticas. En la otra distribución ustedes van a tener que poner aquí Y. Y aquí van a tener que poner desviación típica de Y. ¿Por qué? Porque Y es la otra variable. Son las notas de física, estas de acá. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan? Voy a aprovechar, antes que me olvide, estaba pensando en eso y me olvidé. Esto lo dividimos así. Y las notas de matemáticas están para aquí abajo. Voy a poner ahí X. Y las notas de física están hacia la derecha. Voy a poner aquí Y. ¿Ya? Bien. ¿Qué necesito calcular? Les estaba diciendo. Necesito, primero, estimar la media. Y la desviación típica marginal.
Y ustedes saben que la desviación típica marginal, mejor la varianza, después le sacamos la raíz cuadrada, para no estar escribiendo la raíz, que es un poco difícil. Esta es la sumatoria, recuerden, de los desvíos, es decir, cada observación menos la media. Y eso elevado al cuadrado y multiplicado por NI, dividido entre N. Muy bien, vamos a medir enseguida. Y finalmente necesito calcular el coeficiente de variación. En este caso, el coeficiente de variación marginal, quiere decir de las notas de matemáticas. Si ustedes recuerdan cómo se calcula esto, se calcula dividiendo la desviación típica marginal entre la media marginal y multiplicando por 100 si lo queremos expresar en porcentaje. Muy bien. Siempre vamos a hacer eso, ¿por qué? Porque necesitamos para medir la covarianza, que es la medida más importante, en este caso, de las distribuciones bidimensionales. Muy bien, entonces ahí tenemos una fórmula, aquí tenemos otra fórmula, y finalmente tenemos aquí otra. Medida de tendencia central, medida de dispersión absoluta y medida de dispersión relativa. Bien, entonces calculemos. Para calcular este promedio, trabajamos aquí, recuerden, ¿sí? Y trabajar ahí, por eso tengo solamente dos columnas y están separadas del cuadro, ¿no? Entonces aquí vamos a multiplicar X sub I por N sub I. X sub I por N sub I quiere decir que vamos a multiplicar. Miren, por favor, aquí está X I y aquí está NI. 35 por 4. Lo que es 140. ¿Listo? Ese es el valor que voy a anotar aquí. 45 por 5. Serían 200 y 5 por 5, 25, 225. Por favor, no sé si está bien. Ustedes están con su calculadora. Lo que me interesa es el total. Entonces, vayan por favor practicando todo eso con su calculadora, vayan sacando los datos y me van a pasar los totales. Entonces, aquí vamos a obtener lo que se llama la sumatoria de los XY por los NI. Y aquí vamos a obtener la sumatoria, bueno, enseguida todavía no lo he anotado. Bien. ¿Alguien ya tiene el total? 3.200. ¿Perdón? 3.200. ¿Alguien puede confirmar? Sí, es 3.200. Listo, gracias. Entonces calculo la media. La nota promedio de las notas de matemáticas, entonces va a ser 3.200 puntos, porque aquí son puntos, ¿no? Dividido entre 50 estudiantes. Uy, perdón, lo puse entre 50 estudiantes. Entonces, 3.200. Hice mal, por favor. El total es 3.200. Dividimos entre 50 estudiantes. Por tanto, ahí tenemos la nota promedio que vendría a ser 64. ¿Redondo? Sí. Listo, 64 puntos. Esa es la nota promedio. Y ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza y luego la raíz, la desviación típica, trabajamos en el cuadrito nuevamente y vamos a decir lo siguiente. Abrimos un paréntesis y decimos X sub I menos la media. Ya conocemos la media es 64. Entonces lo voy a anotar ese 64. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por NI. Entonces, la primera operación va a ser, a ver con su calculadora. La primera marca de clase, aquí está, 35. 35 menos 64. Eso va a dar menos... 29 menos 29.
Elévenlo al cuadrado. Y ahora multipliquen por 4. 3.364. 3.364. Sí, ingeniero, sale eso, Ya, 3.664. 3.364. Listo, ya está el primer dato. Para el segundo dato, 45 menos 64. Eso lo elevan al cuadrado y lo multiplican por 5. ¿Qué tipo de situación? 1.805. 1.805. ¿Listo? Por favor, todos los que faltan y me pasan la sumatoria. Esa vendría a ser la sumatoria. Abrimos paréntesis de los XY menos la media al cuadrado y por N. Ya. Bien, ¿alguien tiene la suma? $12.250. ¿Confirma alguien? ¿Está confirmado? Sí, ingeniero, 12.250. Entonces, calculemos la varianza, en este caso marginal. Sería 12.250 y lo dividimos entre 50. $245. ¿Exacto? Sí, exacto. Muy bien. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada para tener la desviación típica marginal. Entonces va a ser la raíz cuadrada de ese valor 245. Y esa viene a ser nuestra desviación típica marginal, que es la que podemos interpretar, y esto es más menos, porque está saliendo de una raíz, ¿verdad? 15.65. Marca. 15.7. ¿Listo? Un solo decimal. Lo que he hecho ha sido redondear. 65 creo que dijo, entonces lo estoy redondeando a eso. Bien, antes de interpretar, calculemos el coeficiente de variación marginal de la nota X. Eso es la desviación típica, que es 15,7, dividido entre el promedio, que es 64. Y multiplicando por 100 me va a dar en porcentajes. $24.5. 24,5%. Muy bien. Este cálculo que estoy haciendo era uno de los incisos del examen, ¿no? No me acuerdo si era el C, el D, algo por ahí. Pero eso es lo que tenían que calcular cuando preguntaba, si no me equivoco, si el grado de homogeneidad, algo así preguntaban. No recuerdo exactamente. Pero les puse en el examen esto de acá. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Interpretamos.
¿qué decimos? La nota promedio de matemáticas es de 64 puntos más o menos una variación de 15.7 puntos. ¿Sí? Las notas de matemáticas son relativamente homogéneas. Luego, relativamente confiables. Recuerden que el coeficiente de variación se mide para eso, pues, ¿no? Para medir el grado de confiabilidad en términos relativos de la estimación. En este caso, ¿qué estamos estimando? La nota matemática. Esa nota matemática promedio es de 64 puntos. Sin embargo, su variación es de 15.5, su desviación típica, pero calculando el coeficiente de variación es de 24.5%. Recuerden, si el coeficiente de variación se acerca al 25%, quiere decir que es relativamente homogénea, por tanto, relativamente confiable. Muy bien, ¿listo? Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Y esto sí lo voy a dejar como tarea. Y lo voy a subir al Classroom para que me lo pasen. Hasta mañana. Perdón, hasta la clase siguiente. La distribución marginal de las notas de física. En otras palabras, ustedes van a trabajar ahora con la variable y. ¿Sí? Voy a volver al cuadro anterior, no se preocupen, para que le saquen foto también. Tienen que hacer exactamente lo mismo que acá. Solamente que van a trabajar, fíjense, con todo lo que es azul. Pero va a ser lo mismo, ¿no? 30, 40, 40, 50, esto de aquí va a ser lo mismo. Solamente que aquí van a poner Y, cuando vayan a poner X. ¿Y de dónde van a sacar? ¿De dónde van a sacar las frecuencias absolutas? Esto que aquí he puesto de rojo. Y aquí abajo. Las frecuencias absolutas van a ser estas de aquí, porque estas son las frecuencias marginales. Perdón, me equivoqué, voy a cambiar el color. Pero que no sobre todo. Bien. Lo que voy a hacer es, lo que van a hacer ustedes, mejor dicho, para poner esta columna, es sacar estos de acá. Esas son las frecuencias marginales. ¿Sí? Hasta aquí. Con eso van a trabajar. Entonces van a poner 6, 6, aquí va a ser 6, 6, 15, 13, 6, 6, 4. Y calculan exactamente, completan el cuadro, hacen esto de aquí y calculan. En vez de X, ¿qué van a poner? Van a poner Y. Ojo. Entonces, ¿qué va a ser Y? La sumatoria de los YI por NI. Aquí la varianza va a ser la sumatoria de los YI menos Y media al cuadrado por NI. Aquí CB de Y, aquí va a aparecer la Y, ¿no? Es de la X. O sea, las fórmulas son las mismas, solamente que en vez de X van a utilizar Y, porque esa es la variable que representa a las notas de física. Ojo. Van a calcular la media, la desviación típica, el coeficiente de variación y van a interpretar. Y con eso terminan las distribuciones marginales. Después, ya la siguiente clase voy a enseñar la covarianza. Y ahí vamos a utilizar lo que ustedes calculan también para Y. Muy bien. ¿Alguna pregunta? O sea, hay que hacer exactamente lo mismo, pero para las notas de Y, de física. Entonces,
Si ya le sacaron foto a esto, voy a anotar aquí. Ya. ¿Qué voy a anotar aquí? Que esta es una tarea. Y lo voy a subir a Claro. ¿Ya? Es una tarea. Presentar el CDF marginal y las medidas estadísticas marginales. Y las medidas estadísticas. Se supone que si el CDF es marginal, las medidas estadísticas son marginales. Hasta horas 18:15 del día jueves. El día jueves es 16 de junio. Día Claro. Listo, señores. Y me lo mandan por el Classroom. Ya saben que esto ya es... Bueno, al final se va a evaluar todo. Bien, preguntas y dudas. ¿Está difícil que hagan el CDF marginal de Y? ¿De las notas de física? No, ¿verdad? Solamente tengan que cuidado en que no pueden utilizar la X. Tienen que utilizar la Y. Las mismas fórmulas, pero con Y. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No se preocupen, los exámenes lo van a recibir antes de que den el segundo parcial. Estoy ya acomodando, todavía no he revisado, pero ya lo he acomodado para empezar a revisar. Entonces, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.